El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, de entre los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas, destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros, en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Unos textos muy hermosos y muy nutritivos en contenido y en aspectos para fortalecer nuestra vida. Hay algo común en la lectura del día del profeta Samuel y hay algo común en el Evangelio que acabamos de proclamar. En la lectura, el rey David es perseguido por su hijo Absalón y por algunos que no lo querían. Incluso
un gran seguidor, integrante de la familia del rey Saúl, salió a decirle: lárgate de acá, vete de acá. Y es lo mismo que sucede en el Evangelio con el Señor Jesús. La gente sale a decirle: vete de nuestra comarca, ya no te queremos más. Qué paradójico, queridos hermanos, que siempre la palabra de Dios, la Biblia, los teólogos y los estudiosos bíblicos siempre han visto en el rey David una premonición de lo que luego sería el Señor Jesús. Y hoy en el texto bíblico al uno y al otro los quieren expulsar de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué será lo que pasa cuando el ser humano se pone de rodillas ante Dios? La sociedad no lo quiere expulsar. Vamos a centrarnos un momentico en el texto bíblico del profeta Samuel, porque hay algo muy importante que tenemos que rescatar y que tenemos que tener en cuenta de ese texto bíblico. Hoy es Absalón, el hijo del rey David, que lo está persiguiendo. Hijos, cuando el rey David, el rey escogido y ungido por Dios a través del profeta Samuel, para que fuese el rey del pueblo escogido, del pueblo de Israel, del pueblo de la alianza, del pueblo de Dios, cuando el rey David comete el pecado con la mujer de Urías, manda matar a Urías. Él no lo hace físicamente, pero sí ocasiona toda esta situación de pecado. Cuando el profeta viene y le explica perfectamente al rey qué fue lo que hizo, cuál fue el pecado que cometió, le hace caer en cuenta, el rey hace su examen de conciencia, se arrepiente, le pide perdón a Dios y se postra con la cabeza en tierra 8 días pidiéndole perdón al Señor por su falta y su pecado. Dios le perdona, pero le recuerda que ese pecado tiene unas consecuencias para la vida, para su vida. Le recuerda que ese pecado que ha cometido, él lo tendrá que recordar el resto de la vida para que no vuelva a cometerlo. Hijos, es la misma situación que a nosotros nos toca vivir. Cuando nos confesamos, Dios nos perdona, pero queda una huella del pecado en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros se fortalece esa huella del pecado y contra esa huella tendremos que luchar en adelante. El Señor le dijo al rey David, después de perdonarlo, le dijo: a partir de hoy la espada no se apartará de tu casa. Hasta ese momento el rey David había vivido tranquilo, feliz, sin ningún problema, en paz. Tenía perfectamente la relación con Dios, pero a partir del pecado, hijos, se rompe esa relación, se restablece por la misericordia de Dios, pero hay una consecuencia. Hijos, no es que yo les quiera meter miedo, no es así. Lo hago con cariño, lo hago con amor
para que nos demos cuenta de cómo es nuestra vida y cómo la tenemos que vivir. Luchemos porque no hayan más pecados en nuestra vida, porque más consecuencias tendremos que vivir a lo largo de nuestro caminar. ¿No les parece muy particular, hijos, que la misma situación sucedió con Adán y Eva? Dios les perdona el pecado que han cometido, pero ¿y qué les recuerda? Le dice a Eva que a partir de ese momento parirá con dolor. Por eso Eva y todas las mujeres, en el momento de la esencia máxima de la mujer, que es ser madre, dar la vida, recuerda aquel dolor profundo que la primera mujer ocasionó en la vida. ¿Y qué le dice a Adán? Trabajarás la tierra con el sudor de tu frente por el pecado que has cometido. Hermanos, por favor, huyámosle al pecado, porque cada pecado trae una consecuencia. Hijos, se los aseguro, que todo pecado te cobrará su precio. No son palabras mías, recuerdo muy especialmente estas palabras en Medellín que nos explicaba en la homilía el padre Fortea, y nos decía y nos recordaba. En ese momento yo no era sacerdote, ni siquiera pensaba hacerlo, pero sí le recordaba a los sacerdotes y les insistía: queridos padres, el demonio te seduce, te hace creer que estás en lo correcto, te hace sentir todas tus pasiones, todos tus deseos. Vas al pecado y el demonio te cobrará el precio de ese pecado. Y es una realidad. Y yo creo, hijos, que no es solamente para los sacerdotes. En aquel momento habían alrededor de 25 sacerdotes o un poco más en ese encuentro con el padre Fortea. El padre Fortea hasta ese momento era el exorcista del Vaticano, y él se había enfrentado con el demonio, y él era autoridad para expresarnos a los que estábamos allí esa maravillosa explicación de la consecuencia del pecado. Entonces, hijos, lo vemos claramente en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Lo vemos muy especialmente en el rey David. Y así sucesivamente, queridos hermanos, nos lo podemos encontrar muchas veces más en los textos bíblicos, pero lo podemos vivir tranquilamente en nuestra vida. Primero, porque aún sin querer vivir el pecado, la concupiscencia que hay en nosotros, la debilidad y la fragilidad del ser humano, que es criatura y no Dios, nos va a hacer vivir esa situación. ¿Cuál es entonces la idea? Que cada día luchemos por no cometer faltas y pecados, que cada día le pidamos a Dios la gracia para que no vivamos más esa ruptura de la gracia y de la relación con el Señor. En el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, muy especialmente tiene características muy particulares para nuestra vida. Primero, el Señor Jesucristo
llega a esta ciudad de los Gerasenos y sale un hombre de el sepulcro, de los sepulcros, un hombre endemoniado. Primero, ¿dónde viven los muertos? En los sepulcros. De los sepulcros no debería salir ningún vivo. Y sale un ser humano vivo de los sepulcros, lo que nos quiere decir que estaba muerto en vida. Estaba muerto en vida. El demonio había hecho con él, queridos hermanos, estragos. Una situación muy complicada. Nos describe el texto bíblico que ya en varias ocasiones lo habían amarrado y se soltaba, rompía las cadenas, que le habían colocado cepos, o sea, le habían construido unas barreras para que no se saliera de ahí, porque amenazaba a la gente y le hacía daño, y destruía los cepos. ¿A dónde puede llegar el pecado del ser humano, hijos? Cuando nosotros nos entregamos al demonio y nos relajamos y nos vamos yendo con él, él nos regala engañosamente una fuerza y un poder que no tiene absolutamente nada que ver con el poder de Dios. Hijos, y llegan momentos de la vida del ser humano donde decimos: yo no soy capaz con esta situación, este vicio me tiene dominado, no soy capaz de dejar este vicio, no soy capaz de dejar esta forma de vivir, no soy capaz de dejar esta o aquella situación. Lo mismo le sucedía al endemoniado. No había nada que lo pudiera controlar. Y hay veces que los seres humanos sentimos que las fuerzas nuestras son pocas para luchar contra situaciones, contra vicios, contra personas que se nos van presentando en la vida. Pero es hermoso ver cómo ante el Señor Jesús las fuerzas del mal se doblegan. Es muy hermoso, hijos, ver que la fuerza de Dios no la supera nadie. Que cualquier fuerza que parece superarnos a nosotros los seres humanos, que a veces nos tira al piso, como hacía con este hombre, que lo hacía a él mismo aporrearse, golpearse. A veces hay situaciones en la vida que nosotros no entendemos y nos desesperamos, que es lo que le gusta al demonio, que nosotros nos desesperemos, que sintamos que nadie nos escucha, que nadie nos puede salvar. Cristo Jesús sí lo puede hacer. Fue el único que pudo controlar la situación de este pobre hombre, a quien lo tenía poseído el demonio. Ahora, hijos, situación particular. El Señor, que no entra en diálogos con el demonio, le pregunta cómo se llama, sola y exclusivamente para que todos los que estaban ahí y el resto de los que escuchamos el texto bíblico a través de la historia de la iglesia y a través de nuestra historia personal, podamos entender que hay legiones de demonios, aunque hay muchos que en estos momentos nos recuerdan y nos dicen que el demonio no existe, que esas son bobadas de la iglesia. Hoy el texto bíblico, el mismo demonio le responde la pregunta al Señor Jesús y le dice: me llamo Legión. O sea, somos muchos los que estamos metidos en este hombre. Hijos, para tener claro, el demonio existe.
¿Por qué en él hay una legión? Porque cada que cometemos un pecado, el demonio de ese pecado llega a nuestra vida y se queda ahí. Tú no te confiesas, tú no reparas, tú no te acercas al Señor para pedir su perdón. Cometes otro pecado, llega otro demonio a tu vida. Y otro pecado, otro demonio más que llega a tu vida, hasta que tu vida se vuelve inmanejable, como lo demuestra el texto bíblico. Ni la sociedad y nadie podía controlar a este hombre, porque han sido tantos los pecados que ha cometido, que son muchísimos los demonios que ya tiene en su vida, y trata de salirse por un lado y ellos no lo dejan. Pero solamente ante el Señor Jesús se desvanece cualquier fuerza de Satanás, del enemigo. Por eso, hijos, la insistencia de la iglesia, por eso mi insistencia, queridos hermanos, que tan pronto luchemos, hijos, luchemos por no cometer pecados, luchemos por no caer ante la tentación. Pero tan pronto te suceda eso, a pesar de tus luchas, y vuelves a caer, levántate firmemente pensando en que el único que te puede volver a la gracia es Cristo Jesús. Insiste, persiste, resiste, yendo a la confesión, pidiendo de nuevo perdón, para que de ti pueda salir ese otro demonio que ha llegado por el pecado que has cometido. No te quedes relajado con la confesión, porque te vas a llenar de legiones y legiones. Hijos, podríamos imaginarnos qué sucede con una persona que no se confiesa en un mes y pasa a otro mes. Yo no cometo pecados, yo no cometo pecados. Ya ese solo hecho de pensar que no ha cometido pecados es el pecado de soberbia, el pecado que originó el destierro de Luzbel, el ángel caído. Y seguimos pensando que solamente pecado es robar y matar. Y los otros 8, y las bienaventuranzas, y las obras de caridad. Hijos, por Dios, cada que cometemos un pecado, un demonio llega a nuestra vida. No lo digo yo, lo dice el texto bíblico. Son tantos los demonios que hay en este pobre hombre, es una legión, son muchos. Ni siquiera el demonio dice cuántos somos muchos. Precisamente porque se permite por parte del ser humano que sigan llegando demonios a nuestra vida. Seguimos cometiendo faltas y pecados. ¿Qué importa? No hay problema. Ya llegará el momento en que me confiese. Pues hijos, es un pecado gravísimo pensar y jugar con la gracia de Dios. Pensar en que la gracia de Dios nos va a salvar sin que nosotros hagamos absolutamente nada. La invitación hoy, queridos hermanos, es a que nos centremos en la fuerza y el poder que tiene la gracia de Dios, que nos regala Dios por medio de su gracia. Que renovemos el sacramento de la confesión, que luchemos por no cometer faltas y pecados. Esos pecaditos, hijos, que nosotros decimos veniales, que nosotros decimos, no, pero fue una mentirita, una cosita ahí de nada.
esos pecaditos van haciendo que en tu vida se vaya creando el pecado mortal, lleguen los demonios a tu vida, se queden allí y después será un lamentarnos todo el resto de la vida pidiéndole al Señor nos ayude, cuando nosotros no hicimos o no hemos hecho lo suficiente para que los demonios no se queden en nosotros. El pecado te cobrará la factura, te lo aseguro, lo he vivido personalmente. El pecado te cobra la factura, hoy, mañana o pasado mañana. Y eso era lo que Dios con nuestros primeros padres y con el rey David nos quería decir. Por favor, tratemos, luchemos contra el pecado para que no tengamos que pasar el resto de la vida pagándole facturas al demonio. Y por el contrario, pasemos el resto de la vida celebrando Eucaristías, celebrando el sacramento de la confesión, amando, adorando y glorificando a Dios y recibiendo toda su gracia, amor y bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,